¿qué tal? Sean todos bienvenidos a esta nueva cápsula de nuestro doctorado en Derechos Humanos y Litigación Oral. En esta ocasión continuamos trabajando con la materia de técnicas de persuasión, interrogatorio y contrainterrogatorio, a cargo del doctor Rodrigo Castellanos Gómez. Su servidora, Marta Patricia Vázquez Báez, les estaré platicando en esta breve cápsula en torno a la segunda técnica más importante dentro de la etapa de juicio oral, la técnica de contrainterrogatorio. Para estos efectos nos hemos planteado como objetivo general ejemplificar un contrainterrogatorio a testigo, perito y o, en su defecto, a una persona cualquiera que nos pueda aportar información dentro de nuestro procedimiento, a través del análisis de caso práctico de la carpeta de investigación que obra en nuestra plataforma, con la finalidad de aplicar las técnicas, reglas planteadas en torno al Código Nacional de Procedimientos Penales. A manera de introducción, resulta importante el plantear en un primer momento que la técnica de contrainterrogatorio, o también denominada contraexamen, es una técnica que consiste en repreguntar a los testigos o peritos que presenta nuestra contraparte, con la finalidad de refutar o, en su defecto, desacreditar. En este sentido, el contrainterrogatorio persigue como mínimo 5 objetivos, a saber, obtener información del testimonio favorable, lo que quiere decir, buscamos con el contrainterrogatorio a los testigos de la contraparte que nuestra propia teoría del caso a través de un testimonio quede asentado como una verdad. Por otro lado, buscamos el desacreditar el testimonio, precisamente el de la persona hacia quien dirigimos el contrainterrogatorio. Prácticamente esto quiere decir que vamos a buscar desacreditar la información que nos está planteando. En tercer lugar, buscamos desacreditar al testigo. Esto quiere decir que aquí vamos a centrar nuestra atención en buscar aquellos elementos o puntos débiles, tanto de personalidad como de credibilidad respecto a nuestro testigo. También buscamos limitar el testimonio de lo que ha expuesto a la información puntual y concreta que nos ha proporcionado dentro del procedimiento. Finalmente, vamos a buscar obtener aquello que el testigo no dijo, es decir, información que de alguna manera quedó reservada por él o bien que pretendió no establecerla dentro del procedimiento. De acuerdo con estas ideas, resulta de suma importancia el que nosotros planifiquemos adecuadamente nuestro contrainterrogatorio. Particularmente aquí va a ser importante, primero que nada, analizar si el contrainterrogatorio va a aportar algo a nuestra teoría del caso o, en su defecto, la puede perjudicar. Prácticamente esto quiere decir que vamos a tener que reflexionar si el testigo al que queremos contrainterrogar ha quedado como un testigo creíble. También tenemos que reflexionar las expectativas reales que tenemos respecto al contrainterrogatorio. Por supuesto, esto quiere decir que tenemos que estar muy atentos durante el testimonio a través del interrogatorio para poder plantear estas expectativas y estas finalidades. Bajo esta idea existen ciertas reglas básicas que nosotros debemos tomar en consideración al momento de plantear el contrainterrogatorio. En un primer momento tenemos que recordar, el contrainterrogatorio tiene como finalidad esencial el refutar, lo que quiere decir, no buscamos en ningún momento que se repita el examen directo. Además, la investigación previa que nosotros realicemos en torno al testigo y a su testimonio nos va a proporcionar las circunstancias de modo, tiempo y lugar sobre lo que nosotros buscamos indagar o, en su defecto, sobre aquello que buscamos refutar. Es de suma importancia el poner atención durante el examen directo, particularmente porque lo que debemos buscar e identificar es la posibilidad de plantear contradicciones dentro de nuestro contrainterrogatorio. De la misma manera, tenemos que reflexionar respecto al orden en el que nosotros vamos a plantear nuestras preguntas, porque aquí no tenemos que seguir una secuencia cronológica. Lo que interesa es dejar planteadas temáticas particulares respecto a aquello que vamos a contrainterrogar, sugiriéndose así dejar siempre
lo mejor para el inicio y el final de nuestro contrainterrogatorio. Esto nos va a permitir iniciar las preguntas con empuje y cerrar con la misma fuerza. También se sugiere que se varíe el orden en el que fueron planteadas las preguntas del interrogatorio. ¿Esto qué quiere decir? Que como no seguimos un orden cronológico, necesitamos tomar en consideración que nuestro testigo ya escuchó la pregunta respecto a ciertos temas, y si nosotros seguimos el orden, podemos provocar que nos repita la información que ya nos dijo dentro del examen directo. Bajo esta línea, es importante tomar en consideración que así como en el interrogatorio teníamos reglas específicas sobre el tipo de preguntas que se pueden desarrollar dentro del interrogatorio, también encontramos que en el contrainterrogatorio existen preguntas específicas. Así encontramos que en nuestro contrainterrogatorio las preguntas más adecuadas a implementar serán, primero que nada, las preguntas sugestivas, aquellas que nos posibilitan respuestas sí o no. Además, tendremos que utilizar preguntas introductorias, preguntas de transición, bien preguntas cerradas, que nos van a permitir limitar o acotar a una temática en concreto la respuesta que buscamos del testigo. Vale la pena aquí advertir que nunca jamás se recomienda cuestionar de manera abierta, porque esto le va a dar oportunidad al testigo de explicar o profundizar más allá de lo que a nosotros nos beneficie en la teoría del caso, pero sobre todo le da la oportunidad a purificar o limpiar aquellas ideas que no hayan quedado adecuadamente explicadas dentro del examen directo de la parte que lo ofreció. De acuerdo con esta premisa, hay que tomar en consideración algunas recomendaciones en torno al contrainterrogatorio. Por un lado, no necesitamos atacar al testigo o al perito. Recordemos que si bien se trata de testigos de la contraparte, nosotros lo que buscamos es refutar, no pelearnos de manera directa o de forma confrontativa con el testigo o el perito. Lo que buscamos es la verdad de los hechos. De ahí el por qué tenemos que encontrar nuestras 3 razones para contrainterrogar: cuando necesitemos evidenciar la contradicción, cuando necesitemos limitar el testimonio, o en su defecto cuando nosotros estemos buscando refutar la teoría del caso y no solamente el testimonio. De acuerdo con esta premisa, tendríamos que tomar en consideración algunas circunstancias que pueden advertir que no sea adecuada la realización del contrainterrogatorio. Primero que nada, si nosotros no pusimos atención en el examen directo, el cuestionar a nuestro testigo a través del contrainterrogatorio puede resultar sumamente riesgoso, porque al no seguir un objetivo concreto podemos abrir la pauta a que nos den información que no nos beneficie. Además, tenemos que recordar que el mejor contrainterrogatorio es el que no se lleva a cabo. Decíamos hace unos instantes, no es necesario realizar el contrainterrogatorio, solo necesitamos el contrainterrogatorio cuando sirva la teoría del caso. Lo que quiere decir que si no hay materia para contrainterrogar, no tendríamos por qué llevarlo a cabo y podríamos liberar al testigo sin ninguna problemática. Por ello, nunca debemos contrainterrogar sin que exista una razón. Además, no debemos contrainterrogar si no hemos planificado nuestras preguntas. Y por supuesto, si no sabemos lo que nos puede contestar el testigo o el perito. Hay que tomar en consideración que dentro de nuestra audiencia, el contrainterrogatorio va a seguir exactamente las mismas reglas que en el interrogatorio o examen directo. Esto quiere decir, el orden en el que se presenta el contrainterrogatorio depende del orden en el que se presentó el interrogatorio, pero además, de la misma manera, tiene que participarse de acuerdo a las reglas de disciplina, separando a los testigos, evitar que convivan, particularmente porque la dinámica dentro de la audiencia nos advierte que primero se desahoga el interrogatorio. Una vez que concluye el interrogatorio de quien lo ofreció, se concede la palabra para hacer el contra, de modo que al culminar con la información que se requiera recabar de este testigo o de este perito, se libera al testigo y procedemos a llamar al que continúa. Ahora bien,
De la misma manera en que estuvimos trabajando en nuestra cápsula anterior, presentamos ante ustedes un ejemplo en torno a lo que corresponde a un contrainterrogatorio al testigo que nosotros llamamos a nuestro juicio. Recordemos, la semana anterior en nuestra cápsula adoptamos la posición de ministerios públicos e interrogamos al policía. En esta ocasión nos constituimos como defensa para efectos de contrainterrogar. Tenemos, por ejemplo, nuestro policía, el agente que realizó la detención y realizó la intervención para brindar auxilio a la víctima de violencia familiar, refirió un acta de informe policial homologado que va a ser nuestro material base. En este sentido ya logramos obtener cierta información de nuestro policía, así que retomamos esas ideas. Ejemplo, de acuerdo a lo que nos acaba de comentar, agente, a su arribo al lugar de los hechos, a usted lo dejó ingresar el señor Raúl, encargado de la vecindad, ¿verdad? Si observan en esta pregunta, queremos que nos reafirme quién lo dejó ingresar. Esto podría auxiliarnos particularmente porque si no tenemos acreditada la identidad de este señor Raúl como el encargado de la vecindad, en realidad tampoco podría haber tenido facultades para proporcionar el ingreso. Otra pregunta de contrainterrogatorio en torno a su intervención podría ser: ¿es cierto también que usted apreció los hechos ocurridos en el pasillo de la segunda planta, correcto? Aquí, ¿qué buscamos? Delimitar el sitio en el que ocurrieron. Esto porque dentro de nuestra carpeta hay una segunda declaración frente al Ministerio Público de la víctima en donde señala que el policía ingresó a su cuarto marcado con el número 15 y la auxilió, mientras que nuestro policía refirió que subió a la segunda planta y en el pasillo pudo observar al fondo a dos personas agrediéndose. Otra pregunta de contrainterrogatorio podría ser: usted nos acaba de comentar que al momento de llegar a la segunda planta pudo percatarse que había dos personas agrediéndose, ¿es correcto? Nos va a contestar que sí, porque solamente estoy recordándole lo que ya dijo. Aquí es posible que nos objeten porque pareciera reiterativo, pero es una pregunta que nos sirve para plantear una siguiente. Por lo tanto, cuando nos la objeten, tendríamos que contestar: señor juez, esta pregunta es contextualizadora. Procedo a mi siguiente cuestionamiento. Y el siguiente cuestionamiento podría ser este: ¿es verdad que al momento que usted apreció a estas dos personas agrediéndose, no escuchó en ningún momento amenazas por parte del señor Mario Benjamín, verdad? ¿Por qué? Aquí nosotros ya analizamos nuestro informe policial homologado y las declaraciones que obran en carpeta y nos percatamos que la víctima refiere que gritaba pidiendo auxilio. Sin embargo, los policías en ningún momento refirieron haber escuchado esa circunstancia. Agente policial, también es cierto que usted no observó al señor Mario Benjamín realizar ningún golpe o agresión física a la víctima, ¿correcto? Aquí porque buscamos limitar respecto a lo que ya nos contestó. Cuando el policía llegó, encontró al señor Mario con un cuchillo amagando a la víctima, pero no se observó o apreció algún golpe o alguna agresión diferente. Otro aspecto en torno al acta de entrevista que nos favoreció nuestro policía podría orientarnos respecto al grado de riesgo que se presentaba en ese momento y a la vulnerabilidad que la víctima plantea. Así, por ejemplo, podríamos cuestionarle: ¿es correcto decir, señor agente, que cuando usted arribó al lugar de los hechos y se pudo percatar de las agresiones físicas, la víctima no solicitó su auxilio de manera directa, correcto? Aquí, ¿qué buscamos? Que nos confirme que la víctima en ningún momento gritó auxilio, ayúdenme. También podríamos cuestionar: ¿también sería cierto decir, señor agente, que cuando usted se acercó a las dos personas, el señor Mario Benjamín colaboró en todo momento con el proceso de detención? ¿Por qué buscamos esto? Porque los propios policías en su informe policial, así como en el acta de entrevista, advierten
que cuando se acercaron solicitaron que dejara el cuchillo y soltara a la víctima, y el señor Mario Benjamín lo hizo, lo que nos indica que en ningún momento opuso resistencia. Podríamos además cuestionarle. Usted acaba de referir que solicitó el desapoderamiento del cuchillo para evitar que lastimara a la víctima, ¿correcto? Sabemos que nos va a contestar que sí. Ahora vamos a cuestionar. ¿Por qué presume usted la existencia de un peligro si en ningún momento la víctima estaba solicitando ayuda? Probablemente nos va a contestar porque había un cuchillo. Y entonces nosotros podemos retomar. Pero usted no observó el inicio de los pleitos o de las agresiones, ¿correcto? Usted no puede saber, señor agente, que el señor Mario inició el conflicto, ¿correcto? Señor agente, también es cierto que usted no presenció el momento en el que la señora Maida Florildama estaba agrediendo al señor Mario Benjamín, ¿correcto? Señor agente, es correcto apreciar que a usted, quienes lo llamaron y apresuraron, fueron los vecinos de la señora Maida. ¿Por qué buscamos esto? Porque de la narrativa de las constancias que obran en la carpeta, nosotros podemos advertir que si la víctima se encontraba en peligro, ¿por qué no solicitó ayuda? Pero además, porque el agente policial especificó que 2 personas se agredían, lo que quiere decir que la señora Maida Florildama también estaba generando ciertos actos de violencia física. Ahora, ojo con estas preguntas. Nosotros las estamos planteando a modo ejemplo, sin embargo, también podrían ser objetadas tomando en consideración ciertas naturalezas que existen dentro de delitos de carácter de violencia familiar, particularmente para evitar la revictimización. Precisamente por eso es que deberíamos de tener sumo cuidado al momento de establecer aquello que pretendemos delimitar y el por qué. En esta ocasión nosotros les hemos planteado brevemente cuál es el objetivo que perseguimos con las preguntas que estamos generando en el contrainterrogatorio. Ahora bien, a manera de conclusión, nosotros tenemos que advertir que el contrainterrogatorio puede ser una técnica sumamente útil, sobre todo cuando nosotros pretendemos desacreditar o desvirtuar un testimonio o a un testigo. Sin embargo, debemos de tener cuidado, por un lado, respecto a las preguntas que pretendemos generar, porque pueden darnos información que no auxilia a nuestra teoría del caso, o en su defecto, nuestro contrainterrogatorio podría no tener materia y volverse una repetición del examen directo, lo cual sería cuestionado por la contraparte. Pero sobre todo, el cuidado que debemos de tener es que nunca debemos utilizar el contrainterrogatorio para confrontar al testigo o confrontar al perito. Lo que nosotros buscamos es siempre la proporción de información que nos auxilie a la teoría del caso. Para esta breve cápsula utilizamos nuevamente como referencias nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales, así como técnicas de interrogatorio y contrainterrogatorio de un documento que se encuentra disponible a través de academia.edu, un sitio de aprendizaje académico. Les proporcionamos nuestros datos de contacto, tienen en pantalla nuestro número de WhatsApp y correo electrónico para efectos de profundizar en caso de que hubiera alguna duda, alguna inquietud o bien si ustedes quisieran aportar alguna información que permita que esta cápsula pueda mejorar a futuro con la continuidad que realizamos en nuestro canal. Los esperamos en nuestra siguiente aventura.